Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. El país se ha quedado impactado por las imágenes por las cuales un grupo de avasalladores de predios rurales secuestran a periodistas, a policías, efectúan disparos y después también por los testimonios que las víctimas de este secuestro han compartido con la opinión pública. Conversaremos en este episodio con el lector Fernando Asturizaga, uno de los mayores expertos de nuestro país, tanto en derecho agrario como en políticas de desarrollo rural, con una amplia experiencia tanto en el ejercicio de la profesión privada, en el servicio público y en el asesoramiento a distintos sectores de productores, como por ejemplo la Asociación Nacional de Productores Oleaginosa. Estimado Fernando, le agradezco mucho por aceptar nuestra invitación. Gracias a usted, Óscar. Un saludo cordial a su persona y a su distinguida audiencia. Gracias. Primero quisiera que nos explique qué conoce usted de las circunstancias que han antecedido a estos hechos en la provincia Guarayos, en el predio Las Londras, en el cual se produjo este secuestro con violencia, con agresiones a periodistas y policías que visitaban un predio avasallado. Bien, Óscar, hay que decirle a la teleaudiencia a nivel nacional de que estos avasallamientos no son nuevos. La violencia que se ha utilizado y que se ha visto recientemente tampoco es novedad. Ya lo había dicho el gerente general del IPSE, el licenciado Gary Rodríguez, en un artículo el día de hoy, de que años atrás también él, junto a otro grupo de periodistas, habían sido emboscados también por un grupo de avasalladores y que habían sido además agredidos en su persona y se había atentado contra la libertad de prensa en aquel momento. Los avasallamientos tienen vieja data. Ya desde el año 2002-2013 empezaron las tomas de tierras a nivel nacional. Y lamentablemente, y eso hay que decirlo, durante el gobierno del MAS estos aspectos se han ido profundizando y considero yo que se han ido profundizando porque no han sido sancionados. No ha habido una investigación profunda, no ha llegado gente a estar en la cárcel, no se ha identificado quiénes son los que organizan esta suerte de grupos irregulares y por supuesto que ante la falta de sanción, pues los grupos van creciendo, van masificando sus actividades y van atacando el mayor número de predios. Este año, ya en el mes de junio, la Cámara Agropecuaria del Oriente, ANAPO, Fegasacruz habían alertado que nuevamente se encontraban sus productores siendo afectados por avasallamientos. Antes de las imágenes y del hecho acaecido allá en Las Londras, dos predios, uno en San Julián y otro en Guarayos también, el predio El Encanto, también fueron tomados de forma agresiva. También hubo heridos de bala, en uno de ellos el productor mismo, en otros los trabajadores e incluso policías. Ha pasado ya más de un mes y no hay ningún resultado de ninguna investigación. Por eso yo entiendo que la prensa también está desconfiando de la investigación que se lleva adelante. No hay que dejar pasar por alto ciertos detalles que han ido ocurriendo recientemente, como por ejemplo el relevamiento de los dos fiscales que estaban a cargo de las investigaciones de los avasallamientos en San Julián y en Guarayos. Ambas exautoridades han manifestado a medios de prensa que ya tenían un hilo conductor sobre la investigación y lamentablemente fueron relevados sin mayor argumento. Entonces, todo eso determina que hay un problema grave. Sumemos a esto que el director departamental del INRA fue recibido con flores, con guirnaldas por este grupo avasallador que fue filmado en una acción prácticamente paramilitar. Entonces uno se pregunta por qué y cuáles son los motivos para que esta gente reciba con tanto entusiasmo al director departamental del INRA, ¿no? Entonces, si usted ve, hay un escenario realmente conflictivo donde pareciera que el origen de todo está en el mismo INRA. Y hace tiempo atrás también habíamos denunciado de que existe tráfico de información del INRA. Y esto ha sido ratificado por dirigentes campesinos o interculturales que han dicho de que antes de que ya se emita una resolución, ellos ya conocen dónde se va a declarar tierras fiscales para poder ingresar. Entonces, eso es por demás preocupante porque estamos viendo
que el Ministerio Público, la Policía y el propio INRA son entidades llamadas a proteger la propiedad, la posesión agraria, pero que, vistas las cosas, no tendrían de ninguna manera una vista ni imparcial ni objetiva de los hechos. Y justamente quería preguntarle, ¿cuál debió ser la reacción de las autoridades o cuáles son, según las normas legales, las responsabilidades de las autoridades del INRA y de otras entidades que justamente tienen como misión principal resguardar la propiedad privada y específicamente la propiedad agraria? De acuerdo a la ley, ¿no? Y esto viene con la modificación que fue aprobada durante el gobierno del MAS, es responsabilidad del Instituto Nacional de Reforma Agraria precautelar, proteger no solamente la propiedad, sino también la posesión agraria, la posesión que están ejerciendo productores agropecuarios, como en el caso de las Londras, que es un caso que está en pleno proceso de saneamiento. Y siendo así, le corresponde al INRA emitir medidas precautorias, entre ellas desalojo, para precautelar los resultados del proceso de saneamiento. Pero vamos a irnos al extremo, estimado Oscar, de que, como dicen los sectores sociales, esas sean tierras fiscales. Bueno, esa condición tampoco le da derecho a ninguna persona, a ningún grupo, de tomar esas tierras a la fuerza. Y también ahí dice la norma de que el INRA debe precautelar las tierras fiscales, determinando el desalojo, porque estos son asentamientos ilegales. La ley ha calificado como asentamiento ilegal a todo aquel producido después del 18 de octubre del año 1996. Y ellos han dicho que el asentamiento data de hace 4 años atrás, entonces es absolutamente ilegal. Por el lado de la policía, llama mucho la atención también que después de 2 días de producido el hecho, de conocido el hecho, recién haya ido un contingente bien preparado y bien armado, ¿no? Obviamente ya no encontraron a nadie. Llama también la atención que el Ministerio Público, a través de los fiscales, hayan tardado muchísimo en poder hacer una investigación. Dicen que tienen nombres, no los dan a conocer, dicen que hay mandamientos de aprehensión que no se ejecutan, y en realidad lo que vemos es lo que yo le mencionaba al inicio, ¿no? No hay sanciones, no hay culpables, y aquí hay que recordar un elemento importante. Más allá de las sanciones penales que se puedan dar, la ley 1715 y esencialmente la 3545, la ley de reconducción comunitaria aprobada durante el gobierno del MAS, dice que todo ciudadano, toda persona que avasalla tierras no puede ser beneficiario de tierras fiscales, ¿no? Entonces, ese es un elemento que también el INRA debería tomarlo en cuenta, debería tener una base de datos, un listado de los avasalladores para que ellos no sean beneficiarios de tierras fiscales, porque así lo determina la norma agraria. Y además, usted mencionaba, y así lo reflejan distintos medios de comunicación, que desde el propio INRA se le estaría brindando la información a estos avasalladores sobre predios que están en proceso de saneamiento, sobre los cuales hay alguna controversia, y seguían en función de esa información para ir a tomar estos predios. ¿Qué implica eso para seguir incrementando un escenario de inseguridad jurídica que además ya se vuelve pues en una acción, creo yo, utilizar el término correcto, delincuencial? Mire, Oscar, el INRA, como entidad técnica especializada llamada a regularizar y perfeccionar el derecho propietario y a la vez proteger las tierras fiscales que son patrimonio de todos los bolivianos, debería tener la condición, la característica de credibilidad. Lamentablemente esa condición se ha perdido hace muchos años. Yo veía en medios de prensa de que el director departamental afirmaba de que hay gente interesada, ¿no? O que los sectores productivos están interesados en deslegitimar la acción del INRA. En realidad, él se deslegitima solo con acciones como, por ejemplo, de no acudir a la Comisión Agraria Departamental. De acuerdo a la ley de reconducción comunitaria, es precisamente la Comisión Agraria Nacional y Departamental el espacio de control social institucionalizado donde el INRA debiera informar qué conflictos existen en los departamentos, cuál es el estado y el avance del proceso de saneamiento, dónde están las tierras fiscales, cómo se están distribuyendo, a quiénes se las están otorgando, porque ese es el momento en el cual
se le entrega la información a todos los actores de la sociedad civil agraria organizada, campesinos, indígenas, bartulinas, interculturales, agropecuarios y también la Cámara Forestal. Pero ese escenario institucionalizado, ¿no?, que fue reforzado justamente durante el gobierno del MAS, no es utilizado y se dice de que sería un escenario que ya no tendría ninguna vigencia legal. Yo me pregunto de dónde saca eso el director departamental. No sé si habrá habido alguna sentencia constitucional, considero que no hay ninguna, que haya determinado de que la Comisión Agraria Nacional y Departamental han sido abolidas del ordenamiento jurídico agrario. Entonces, esos son los temas que le hacen daño a la institucionalidad, al propio INRA, y que por supuesto repercuten en estos conflictos que pueden derivar en mayores hechos de conflictividad y pueden llegar también a una cuestión de un baño de sangre de incalculables consecuencias. Eso es lo más peligroso, estimado Fernando, porque en muchos países latinoamericanos estos conflictos por la tierra han lamentablemente terminado convirtiéndose en conflictos entre civiles que han durado no solo años, sino décadas, causando mucho sufrimiento, y es algo que realmente se debe evitar. Yo quisiera consultarle cuál es el impacto de esto, que ya no es solo un tema de inseguridad jurídica, sino hasta de inseguridad personal para quienes trabajan en el campo, para quienes invierten en el campo, para los productores, y que en estas circunstancias los propios periodistas y policías han sufrido en carne propia. Lo que usted nos mencionaba son avasallamientos recurrentes que ya han tenido este tipo de hechos de violencia sin la trascendencia mediática que tuvo esta ocasión, pero que han ido afectando a distintas víctimas, a distintos propietarios que han sido objeto de estas violaciones de sus derechos. Bueno, yo quiero decir, Oscar, que me solidarizo con todos los periodistas, los efectivos policiales que han sido vejados en su dignidad, especialmente con la dama periodista, que solamente Dios sabe lo que habrá pasado. Entiendo que hay graves daños psicológicos, ¿no?, producto de estos delitos que se han cometido, entre ellos, por ejemplo, alzamiento armado y terrorismo, que no he visto que estén dentro de las tipificaciones que ha utilizado el fiscal general del Estado ni el Ministerio Público en Santa Cruz. Hay ese tipo de delitos ahí. Y el otro tema es que a partir de esta situación se producen diferentes tipos de daños. Uno de ellos son las quemas, porque los avasalladores ingresan y queman las cortinas rompevientos, las áreas de bosque que precautelan las servidumbres ecológicas de los predios, ¿no? Entonces hay un daño ambiental terrible y hay delitos ambientales también. Segundo, por supuesto que hay una violación directa al derecho al trabajo, a la producción, y cuando se vulnera el derecho al trabajo y a la producción de los productos agropecuarios, pues se merma la posibilidad de producir más alimentos, de invertir más en el campo. ¿Quién va a querer invertir, estimado Oscar, bajo esa situación de inseguridad? Toda esta situación de tortura, de vejámenes que han pasado los periodistas y los policías, la pasan diariamente muchos productores. No es solamente este el caso. Hace 6, 7 años atrás teníamos 170 predios avasallados, ¿no? Y todos ellos también con el elemento común de violencia, de amenaza, de golpear a los trabajadores, de quemar la maquinaria, los cultivos, de matar el ganado. Entonces, bajo esa situación de incertidumbre, después casi imposible pedir al productor que invierta más, que trabaje más, ¿no? Entonces, si pensamos que el sector productivo puede ser un pilar de la reactivación económica del país, pues hay que darle condiciones mínimas. Y una condición mínima para ellos es la seguridad jurídica. Si no se le viene la seguridad para el trabajo, para su propiedad, para sus trabajadores y para su vida, pues las consecuencias pueden ser muy, pero muy graves. Acuérdese, Oscar, que esto ya no es solamente en Santa Cruz. El fin de semana también en Sacaba, un predio de productores de Cochabamba también fue afectado con muchísima violencia. Las fotos que hemos podido ver por medios de prensa demuestran de que también ha habido extrema violencia en esa acción, ¿no? Y esto lamentablemente puede irse masificando a nivel nacional y eso tiene que entenderlo el gobierno. Efectivamente, Fernando, esto seguramente desincentiva la inversión en el sector agropecuario, que constituye uno de los pocos rubros de la economía nacional que realmente tiene potencial de crecimiento y capacidad de crecer en el corto plazo, lo cual obviamente es un gran golpe al desarrollo nacional. Así es, así es. Como usted bien dice, el sector agropecuario
durante la pandemia ha tratado de trabajar sin parar, así lo ha hecho, no faltó el alimento en la mesa de los bolivianos, está de alguna manera controlada la pandemia, pero el tema de los avasallamientos no se controla, es más bien está descontrolado y corre el serio riesgo de masificarse, y esto puede complicar muchísimo el aparato productivo cruceño, esencialmente, que sabemos todos es el responsable, es el pilar de que el 70% de los alimentos de la canasta básica familiar lleguen a la mesa de todos los bolivianos. Entonces, eso está en peligro. Fernando, ¿y cuál debiera ser el camino? ¿Qué debieran hacer las autoridades para evitar que este conflicto siga escalando, para que haya el riesgo de evitar que haya el riesgo de mayor violencia y sobre todo generar lo que estábamos conversando hace unos instantes, ese entorno, esas condiciones que se requieren para que este sector agropecuario que genera tanto empleo, que genera divisa, que sostiene la seguridad alimentaria, pueda tener la confianza para desarrollarse y seguir aportando al país? De inicio, Oscar, la respuesta es que tienen que sancionarse a los culpables, es decir, el Ministerio Público, la policía, deben cumplir su mandato constitucional, identificar a los responsables y llevarlos a la cárcel, ¿no? Aquí hay muchos delitos de orden público que no necesitan ni siquiera de una denuncia de las partes afectadas, que tienen que ser investigados, pero a la vez tienen que ser sancionados. Yo mencionaba a manera de historiación de que ya años atrás se daban esta suerte de avasallamientos, pero no han habido sancionados en la vía penal, ¿no? Entonces tiene que sancionarse. Ese es el primer elemento. El segundo es que el INRA debe recuperar credibilidad. Y para recuperar credibilidad, especialmente el INRA Santa Cruz, tiene que concurrir su autoridad a la Comisión Agraria Departamental a informar sobre lo que están haciendo con las tierras en el departamento de Santa Cruz. No solamente las tierras de productores, no solo las tierras de comunidades, no solo las tierras de los pueblos indígenas, sino también lo que se está haciendo con las tierras fiscales. Eso es muy importante saber. Y de la Comisión Agraria Departamental debe partir el elemento de la institucionalización. El año 2006 se modificó la ley INRA por la ley de reconducción comunitaria y se establecieron nuevos requisitos para que sean profesionales de alto nivel quienes ejerzan tanto la dirección nacional como las direcciones departamentales del INRA. Lamentablemente esa ley no se ha cumplido durante todo el gobierno del MAS. Entonces, hay que recuperar la institucionalidad. La Comisión Agraria Departamental debe elegir una terna de profesionales para que sea el director nacional el que elija una autoridad institucionalizada en el INRA de Santa Cruz. Y por supuesto, ya el otro desafío que tiene la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa es institucionalizar también el INRA, la Autoridad de Bosques y Tierras, el SENASAC, el INIAF, en fin, todo el esquema que tiene que ver con la actividad agropecuaria, para que las autoridades también tengan un espacio de tiempo para generar planificación, para generar proyectos y que no estén sujetos a un vaivén político de que hoy se los nombra y mañana, quién sabe, van a estar afuera del cargo. Entonces, se necesita recuperar la institucionalidad en el ámbito agrario, estimado Oscar. Fernando, le agradezco muchísimo por sus explicaciones, por el análisis que usted nos comparte sobre un tema que es tan serio, tan importante y tan trascendental para el futuro del país. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio, estimado Oscar, y estamos siempre a su disposición. Gracias. Definitivamente el conflicto por la tierra es uno de los temas más importantes, tanto del presente como del futuro por Bolivia. Un conflicto absolutamente injustificado. Somos un país de más de 1 millón de kilómetros cuadrados, con tan solo 11 millones de habitantes. Otros países sudamericanos con una superficie similar al nuestro están con arriba de 40 millones de habitantes. En Bolivia lo que necesitamos es que haya seguridad. Seguridad para la vida de las personas que trabajan y producen en el campo, para su libertad, pero también seguridad para el derecho propietario de la tierra. Lamentablemente, la politización que genera estos avasallamientos, debido también a la impunidad de la que gozan, está haciendo que este conflicto no solo se
multiplique, sino que amenace la convivencia pacífica entre los bolivianos. Las autoridades deben reflexionar. No solo se está amenazando seriamente la viabilidad de un sector que es uno de los pocos rubros económicos con capacidad real de incrementar la producción, de generar mayor empleo y lograr divisas que hacen falta tanto al país, sino que también se está poniendo en riesgo lo que es de más sagrado en una nación, que es la paz entre sus habitantes. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz.